El problema que tenemos sobre la forma en la que percibimos Wano puede ser resumido en una sola frase. Atribuimos una autonomía total a cada nuevo capítulo, en vez de considerarlos como parte de un conjunto más amplio de acontecimientos. ¿Esto qué quiere decir? Simple, tratamos a cada capítulo como si fuera el único capítulo que vamos a ver y, sumado a eso, en vez de reconocer el valor que agregan los elementos narrados en ese capítulo al conjunto del que forman parte, tendemos a restarle valor porque no satisface nuestros intereses personales. Y es que, siendo justos, la forma en la que Oda está manejando Wano es increíble. Tiene algunos peros, claro está, pero está haciendo un excelente trabajo para la fase en la que se encuentra el arco de Wano. Hoy vamos a hablar efectivamente de eso, la estructura básica del arco de Wano, su importancia dentro de la saga de los 4 emperadores, lo que hace especial este arco por la forma en que está siendo contado y mis expectativas personales sobre el arco. Y no es mentira, hoy en este vídeo, como pueden ver, hablaremos de todo eso. De hecho, iba a hablar también de los Deus Ex Machina, pero por ser un vídeo tan teórico, decidí dejarlo para otro día, junto al tema de la definición de trama y cómo Oda está hilando cada evento dejando poco al azar. Si quieren este futuro vídeo, déjenme saber en los comentarios. Sin dar más vueltas, comencemos. Toda narración está determinada por una estructura que, si bien puede ser variada, dependiendo de lo que el escritor quiera lograr, deben de estar presentes los elementos que la conforman. Toda narración. Y esta no es otra que la introducción, desarrollo y conclusión. A pesar de que toda narración debe de tener esta estructura, un escritor puede variar el orden usando la misma como un elemento para exaltar la obra, pero independientemente de las variantes que un escritor pueda hacer, los 3 elementos deben de estar presentes para el funcionamiento de la misma. En un manga, desde la unidad más básica hasta la más amplia, deben de contener esta estructura, independiente por sí misma. ¿A qué me refiero? Desde la unidad mínima, que es en este caso un capítulo, hasta la más amplia, que en estos casos sería una saga, deben de tener esta estructura. Pues como recordarán en el vídeo dedicado a las diferencias entre arco y saga, tanto una saga como un arco tienen un tema a tratar y como tal deben de tener una introducción, un nudo o desarrollo y un desenlace o conclusión. Cada capítulo debe de cumplir con el tema, tanto de la saga como del arco en el que se está presentando, claro está. Pero no solo esto, ya que debe de aportar a la serie en sí, o sea, de forma general a todos los capítulos de la historia. Dicho así, parece mentira que un único capítulo deba de complacer más de un propósito, pero vamos a explicar la estructura para que me entiendan entonces. Introducción. La definición más clara que pude encontrar dice así. La introducción tiene como propósito ofrecer un preámbulo del tema que se va a tratar. En ella se resumen los puntos principales que serán abordados y son explicados algunos de los antecedentes relevantes del tema. El objetivo de una introducción es que el lector pueda hacerse una idea sobre el contenido del texto, su enfoque y sus alcances, antes de comenzar la lectura propia. En narración, la introducción es la primera parte en la que se plantea la trama de la historia. O sea, la introducción es la definición del conflicto, donde se determina la motivación de los personajes, donde se definen los personajes que participarán en el conflicto y donde se define el conflicto en sí. Esto en un arco como Wano es particularmente difícil por varios motivos. Primero, la duración. A más largo el arco, más difícil de sentar las bases del conflicto. Segundo, la cantidad de personajes nuevos. Todos necesitan una explicación y una motivación más allá de lo evidente, aparte de una personalidad, un trasfondo y todo el tema. Tercero, el viaje en el tiempo. Esto es fundamentalmente porque Oda sumergió a Wano en un periodo de letargo de 20 años. En ese tiempo muchos personajes cambiaron y junto a eso nos muestra a personajes que no lo hicieron y tenemos que conocer la cultura del país,
los personajes, sus relaciones, sus motivaciones, los cambios que han sufrido con el tiempo y, más importante aún, cómo se están preparando o se han preparado durante estos 20 años. Junto a eso, Oda está basando Wano en un periodo real de Japón, que tiene unas características que, si bien no es necesario que emule a cabalidad, deben de dar una explicación lógica. Por poner un ejemplo claro y directo de esto que digo, en el shogunato en el que Oda basó Wano se prohibieron las armas. Era obvio que estas serían prohibidas por Orochi. ¿Cómo Oda sacaría a los samuráis de ese Deus Ex Machina? Tenía dos posibilidades. La primera, decir que Orochi nunca las prohibió, haciendo que este personaje sea más idiota de lo que parece al no prevenir una guerra civil por no prohibir las armas. O segundo, puede hacer lo que hizo. Desde el principio del arco se ha hablado de las armas, de la necesidad de esta. Todos lo hacen. Desde la introducción del personaje se habla de la necesidad que tienen los personajes de obtener espadas fuertes. De hecho, la primera historia que nos cuentan es cómo Zoro es visto como el malo por tener la Shisui. Y Zoro, cuando se ve con el zorro super cool por primera vez, le dice que robará todas las espadas para la alianza. Pero Oda resuelve este Deus Ex Machina de forma no tan normalita. Crea una historia en la que el zorro humano, motivado por la misión de su amigo, un Kappa, decide reunir las espadas de sus camaradas para prepararse para este evento. Junto a eso roba la de todos los enemigos que pasaran por esta zona, resolviendo un tema lógico que por las propias reglas del arco no podía ser dejado al azar. Hay que definir los conflictos como un azar, pero hay que resolverlos de forma bastante lógica. Eso es uno de los principios de escribir una buena historia. Este tipo de eventos forman parte de la introducción del arco, pero aún hay más. Nudo o desarrollo. En este punto sucede el conflicto. Todo eso que preparamos en la introducción es en este punto donde colisiona y donde tiene una resolución, ya sea agradable o no tan agradable. Un ejemplo fácil de entender es el arco de Whole Cake. A partir de la fiesta de té sucede el nudo o desarrollo del mismo, porque nuestros protagonistas tienen un objetivo muy marcado y se han preparado para ello, pero claro, las cosas no son tan simples y no resulta como lo tenían planeado. Todo lo que sucede antes de este evento puede ser visto como la introducción del arco. En Wano aparentemente no hemos llegado al nudo del conflicto, y digo aparentemente porque no es tan fácil de determinar, ya entenderán esto más adelante en el vídeo. Si llegaste a este punto, no olvides suscribirte para estar al tanto de cuando suba más análisis de este estilo y activa la campanita para que te llegue cada nuevo vídeo que suba al canal. La conclusión o desenlace es como su nombre lo indica, el punto culminante es cuando el nudo que hemos formado lo desatamos, por eso desenlace. A ver, este punto puede ser como un poco más difícil de ver, ya que muchos asumen que la conclusión es el final, y sí, pero va más allá, no es solamente el punto final, es un poquito más extenso que esto. Tengan en mente que cada arco tiene una cierta cantidad de objetivos que son definidos en la introducción del mismo. Para la conclusión, todos estos temas deben de haber sido tocados y tener un desenlace, ya sea satisfactorio o no, para que podamos tratar como finalizado el arco. Volvamos a Whole Cake, el ejemplo más cercano que tenemos. El objetivo primero de este arco era rescatar a Sanji, eso se define en Zou. Como también se determinan ciertas directrices como el hecho de no pelear contra Big Mom, ir de infiltrados, robar el Poneglyph y eso. Ya para el final de la introducción del arco conocemos lo que piensa Sanji. Quiere salvar a su familia antes de dejar la isla y volver con los Mugiwaras, lo que implica que tendrán que evitar la muerte de estos en la fiesta de té. Se meten en la fiesta de té dando inicio al conflicto central. Objetivos como el robo del Poneglyph y hablar con Sanji ya estaban cubiertos, pero tras esos eventos se crean otros nuevos objetivos. Tras la destrucción del pastel y el escape gracias al Tamatebaco, tema que puede ser visto como un mal Deus Ex Machina, pero al ser introducida la posibilidad de esto desde la isla Gyojin,
Oda se salva el culo por una genialidad bien planeada. Puede ser visto como una solución rápida, pero que él tuviera tanto tiempo pensando en esto, desde la isla Gyojin, que no son pocos arcos, nos dejen claro esto. Tras eso hay nuevos objetivos de cara a la salida del arco: escapar saliendo del territorio de la Yonko, la creación del pastel más el consumo de este por parte de Big Mom y Katakuri. 3 eventos que, sin importar qué, deben ser concluidos para dar por finiquitado el arco. Oda se empeña de terminar todo esto casi al mismo tiempo, marcando la isla Cacao como el punto de encuentro y el principio del final del arco. O sea, que es aquí, en la isla Cacao, donde inicia el desenlace o conclusión de este arco. El mismo puede ser visto desde cuando Luffy consigue derrotar a Katakuri, porque desde este punto solo quedaba la reunión y el pastel estaba alejando a la Yonko. O sea, ya estaba cocinado y solamente era llevar a la Yonko a una isla más lejana para que todo saliera bien. Por este ir y tirar es que Oda se gana mis respetos. Es capaz de mantener un arco completo entre la resolución de conflictos y la creación de nuevos conflictos, consecuencia de esos que fueron resueltos, todos dentro del mismo arco. Cuando otros mangakas solamente se limitan a crear un conflicto que dura todo el arco y una vez concluido se pasan a otra cosa, pero mientras no definen esa conclusión, al final no son capaces de pasar a sus personajes de un conflicto a otro. Y es que Wano parte de la idea más básica de todas: derrocar a un gobierno corrupto. De hecho, One Piece en general es un shonen que parte de lo más básico, pero la diferencia está en cómo Oda cuenta su historia. Bien, pasemos a la importancia de Wano dentro del arco de la saga de los 4 emperadores. Cabe aclarar que esta saga de los 4 emperadores parte desde Zou, y no desde Punjazar como muchos dicen. Si bien los arcos previos a Zou sí afectan esta saga, pero no son particularmente definitorios los eventos que suceden en los mismos para lo que afecta dentro de esta saga. En cambio, es en Zou donde se vuelve inminente el choque de los Mugiwaras contra estas dos tripulaciones. Los piratas bestias atacan a Zou y lo destruyen. Conocemos unas cuantas verdades detrás de los samuráis y la alianza cobra sentido. Todos a por Kaido, quien está en Wano. Pero los piratas Big Mom habían llegado también a Zou y se habían llevado a Sanji, y eso obliga a que sea necesario ir a por este antes de los eventos de Wano. Junto a eso, en este arco se deja en claro el requisito indispensable para ser rey de los piratas: los 4 Road Poneglyph, volviendo imposible que no se enfrentaran a estos dos emperadores, pues cada uno tiene uno. Zou es una introducción brillante para los eventos que se dan de cara al futuro a esta saga, agregando a todas las partes sin contar demasiado y sin cortarse en cuanto a revelaciones. Es como dar lo justo. Con estas ideas nos vamos a Whole Cake, arco centrado en Sanji, el arco de las no batallas, en el que los Mugiwaras tienen que salvar a un amigo evitando enfrentarse a la Yonko. Oda usó a un buen Mugiwara para evitar las peleas, pese a todo lo que quieran decir. Si hubiese dado el protagonismo a Zoro o Usopp, no habría forma lógica de argumentar que estos no lucharan. Y de esa misma manera de usar a cualquier otro, no se hubiese creado una forma de sacar a Big Mom del paso y sacar al propio Sanji de paso. En fin, este arco da aumentos de poder a todos, desde Sanji con su traje, Luffy con su haki, Brook conociendo que puede herir a los homies de Big Mom, más las nuevas habilidades que vemos, Chopper una mejoría de resistencia al Monster Point, Nami con Zeus y así. Y como si no fuera suficiente, Oda usa a Jinbe y crea toda una tripulación que son los piratas Big Mom, arrastrando este arco y todo lo que generó en él al arco de Wano, es decir, el arco actual. Si Oda hubiese tenido que crear todo esto desde cero y no aprovecha tal momento en tal arco para crear esos personajes, al final hubiese tenido que crear todo esto en Wano y muchos se estarían quejando más.
¿Se imaginan que toda la tripulación de Big Mom hubiese tenido que ser creada en este arco de Wano? Ahora en Wano no solo tiene que sustentar un salto tan alto en cuestiones de poder, sino que tiene que dedicarse a crear todo el misticismo detrás de uno de los países más importantes de la historia de One Piece, aquellos que crearon los Poneglyph y directamente relacionado con el pasado del mundo. O sea, es que este arco es un punto y aparte en la historia de One Piece. Y junto a eso también tiene que crear a los piratas bestias, claro está. Wano podría ser el arco que finalice la saga de los 4 emperadores con un conflicto en el que choquen todos estos, pero también podría ser la eliminación de este sistema como tal, con la caída de todos los Yonkous más viejos, como también puede ser la caída de los 2 Yonkous más viejos, Big Mom y Kaido, dando paso a la nueva generación. Y para dar un salto tan grande, Oda tiene que jugar bien las cartas que tiene. Por eso es tan importante este arco dentro de la saga de los 4 emperadores. Pero la cosa no termina en eso, no tenemos suficiente con eso. ¿Recuerdan que hablé sobre la introducción, desarrollo y conclusión? Bueno, hay algo que debo contar sobre esto relacionado a los arcos. Un arco es la agrupación de un montón de capítulos relacionados entre sí. Eso ya lo saben, pues lo expliqué en un video anterior. Lo que no dije es que la palabra arco proviene de la forma, o sea, del significado literal de la palabra. Arco es el fragmento de una curva, y pese a que tiene bastantes más definiciones dependiendo del terreno en el que se empleen, ¿por qué creen que se le llama arco a un arco argumentalmente hablando? Por su forma curva, claramente está. ¿Esto qué nos dice? La estructura narrativa de introducción, desarrollo y conclusión también tiene que ver, dado que, como dije al inicio, cada arco está dividido en esas partes que lo conforman, y por ende visualmente podemos ver representado en esta forma. Un arco dividido en estas 3 partes. La introducción suele ser vista como la escalada, la subida. Es más difícil de plantear y como tus lectores no suelen saber cómo acabará todo, suele ser la parte menos interesante de la obra, pero la que define todo. Su representación como una colina en ascenso es brutal y representa exactamente el punto. Cualquiera que haya subido una colina puede entender lo pesado que puede ser. Mientras más inclinada, más difícil. Por ejemplo, Oda, para crear uno de los mejores arcos, Enies Lobby, necesitó de todo un arco previo que fue Water 7, donde creó a la gran mayoría de los personajes y conflictos que desembocaron en este arco de Enies Lobby. Igual pasa con Marineford. El desarrollo sería la cima de la colina y gran parte de la estrepitosa caída. Suele ser más rápida y directa. Todo está creado y solo darle paso al desarrollo fluido de todo. Desde el Quiero Vivir de Robin sucede el desarrollo de Enies Lobby, con las peleas y cómo se organizan estas, hasta el final de Rob Lucci vs Luffy. Pese a ser el grueso del arco, es la parte más rápida argumentalmente hablando, mientras que el final de la colina, el descenso de la misma, es visto como el desenlace. Se define todo el conflicto y ya queda celebrar o llorar, dependiendo de cómo haya sido resuelto todo. Me gustaría decir en este punto, bueno, Wano lleva un año y ya entramos al desarrollo, pero lamentablemente, para los que se quejan, pues yo estoy muy contento con cómo van las cosas. Oda se ha puesto un poco más difícil, se le ha puesto un poco más difícil a él mismo con el tema de los actos. Wano está dividido en actos, que no es más que mini arcos argumentales dentro de un gran arco argumental. Dígase que cada acto tiene su estructura propia, introducción, desarrollo y conclusión, así como también sus objetivos relacionados e independientes del arco al que pertenecen. Desde que Oda dejó en claro que este arco tendría estos actos, pensé, serán 3, pero no porque sea uno introducción, otro desarrollo y otro conclusión. No creo que se haga de una manera tan fácil, porque ya vamos en el segundo acto y aún no pasamos al conflicto central o nudo, que se llevará a cabo en la isla de Onigashima. Pese a que no serán uno para cada parte de la estructura, sigo pensando que serán 3,
porque recuerden que cada arco, o en este caso cada acto o mini arco, tiene una intención, y en este caso la cosa está determinada por el conflicto en sí. Pese a que llegamos a Wano con el dato de que los Mugiwara se enfrentarían a Kaido, no teníamos idea de cómo Oda plantearía esto. En el primer acto, Oda nos muestra cómo es el país, pero se centra en crear las bases del conflicto con la situación actual de Wano y la situación de Tama, que es la misma que la de muchos niños, con el especial interés de que está relacionada a Ace, claro está. Por lo que esta parte puede ser resumida como la definición del conflicto. Y no es para nada raro que en esta parte y como introducción Luffy y Zoro armen líos y conozcan a personajes relevantes que no son definidos, para que luego nos cuenten la historia de Oden y el viaje en el tiempo, para terminar con la paliza de Kaido a Luffy. El segundo acto está determinado por la preparación del conflicto. Tras la derrota de Luffy, este entiende que no está listo y decide entrenar. Es en este mismo acto donde conocemos a las vainas rojas, el Rai Suit de Sanji, la espada que parece que tendrá Zoro, y así vamos viendo cómo a todos se les va dando las herramientas para ese día, para cuando llegue el conflicto central del arco. Recordemos, este es un mini acto, pero estamos dentro de un acto más grande que es el arco. Claro, no puede ir todo bien para nuestros personajes protagonistas. Hay una regla no escrita que dicta que a tus personajes no siempre tiene que salirle las cosas bien a la primera. Por eso es que Oda se la pasa entre tirar y jalar, conflicto y resolución. Mientras cuenta y define todo, va poniendo peros a cada personaje para que sea más entretenido. El tercer acto será los madrazos, y será épico por todo el contexto introducido con anterioridad, tanto en todos los arcos que forman parte de esta saga, como en todo lo que estamos viendo en estas primeras partes de Wano. En definitiva, Wano está siendo el arco mejor planteado de todo One Piece. Y teniendo esta serie tantos arcos excelentes, es brutal que estemos desesperados. Y no tanto eso, que estemos tildando tal trabajo como un mal manejo de un arco. Y es que no, Wano no está siendo mal manejado, no está siendo manejado de forma errónea. Oda ha sabido hilar la trama de manera brutal, y aun cuando hay temas que en lo personal cambiaría, ha sido muy pero que muy bien llevado. Oda ha creado un montón de personajes, de historias, de escenarios, de eventos. Ha creado un arco que pasará a la historia como uno de los mejores del manga anime a sentido general. Y todo está planteado de manera brutal. Tiene un sentido increíble, la verdad. Si Marineford es considerado por muchos como el mejor, temo por la salud mental de aquellos que estén viendo este arco actualmente, de cara al futuro, de cara a lo que nos espera con este arco. Y es que siempre lo he dicho, a mí me parece como ilógico que One Piece se ha visto como un shonen de peleas. ¿Por qué no? El grueso de esta serie no se trata sobre las peleas, y eso es lo que siempre me va a molestar. Que en estos momentos se esté criticando esta serie porque carece de esta acción que no es lo determinante para la misma. Este arco será épico, lo dije y van a ver. Solo esperen. Y nada gente, espero que este video haya sido del agrado de todos. Creo que entender la estructura básica de algo nos ayuda a entender el porqué de las cosas. Por lo menos eso me pasa a mí. Y es que le doy valor a estos eventos que están sucediendo porque sé que son determinantes para el futuro de lo que Oda nos quiere contar. Si quieren compartir este video con sus amigos, yo estaría bastante agradecido, ya que es un video bastante largo con mucha investigación detrás y me gustaría un montón, ¿por qué no? Como siempre, si el video les ha gustado, pueden dejar un pulgar arriba y compartir este video con sus amigos. Suscríbanse para más contenido genial y cool de este mismo estilo. Como siempre, y por si no lo saben, les habló el cazador de piratas. Hasta una próxima vez. Nos vemos.